¿hasta dónde llegarías para que respeten tus derechos como migrante? El 22 y 23 del mes pasado hubo una problemática en el Hotel Check-in de Blanes, que ya pueden revisar en el vídeo que dejamos en Instagram y TikTok, pero en resumen, unos migrantes luchando por sus derechos bloquearon la puerta del hotel, no dejaban entrar ni a la fundación que se encargaba de ellos, ni tampoco a un pequeño grupo disidente que había entre ellos. Y bueno, en el episodio de hoy lo que intentaremos hacer con un experto politólogo es reflexionar sobre ciertas dinámicas que ocurrieron en ese acontecimiento, como puede ser la no correspondencia entre los juicios que emitían sobre el hecho y el hecho en sí, es decir, lo que esas personas migrantes buscaban realmente y lo que las personas creían que buscaban, así como también reflexionar sobre si en la condición de migrante es compatible con la condición de derecho. Es decir, si la condición de no ciudadano de un Estado que provee de derecho es compatible con justamente que se le faciliten unos ciertos derechos mínimos. Y eso es lo que un poco intentaremos hablar en este episodio con nuestro gran experto en politología. Bueno, aquí nos encontramos con Alex, experto en politología, con más de 5 años de estudios en esa rama del saber y además con mucha experiencia en medios londinenses, donde ha podido desarrollar más sus capacidades. Hoy venimos a hablar sobre lo que ocurrió en el Hotel Check-in de Blanes con las personas migrantes que hicieron una protesta los días 23 y 24 del mes pasado. Y quiero empezar con una pregunta que me parece que una persona experta en política, que estudia ciencias políticas, puede tener algo que decirnos, y es si crees que eh, dentro de un Estado conformado con sus normas y derechos, eh, tiene que dar cabida o considerar los intereses de aquellas personas que no son ciudadanas de ese Estado. Es decir, ¿tú crees que desde un Estado ya constituido se tiene que tener en cuenta los intereses no solo de aquellos a los que representa, sino de los justamente extranjeros, de los que vienen de fuera? Y no sé, ¿qué? Pregunta difícil para hablarla mucho tiempo. Yo soy de la postura de, de que al ciudadano de un Sí. país lo representa primero la geografía, es decir, si está en el espacio, ¿no? Ajá. Y después el ciudadano, como todo ciudadano, tiene responsabilidades, ¿no? Y obligaciones. Uh-huh. En ese sentido, yo lo veo más didácticamente que si el ciudadano vino a aportar al país, vino a trabajar, vino a generar, vino a sumar, Uh-huh. siempre será bienvenido y debería ser considerado como ciudadano. Si el Vale. ciudadano no viene a aportar al conjunto del Ajá. país, ahí me parece bueno, hay elementos para no considerarlo como un ciudadano. Vale, y en el caso de lo que pasó en Blanes, en el Hotel Check-in, claro, tú hablas de la territorialidad. Para ti es un criterio suficiente para considerar los intereses de una persona por mucho que sea extranjera, ¿no? Sí, Claro, la territorialidad entendida en cualquier sentido posible y también en el caso de los migrantes que estaban en el hotel check-in, que no tenían formas en las que poder integrarse con las personas de ese territorio. Es decir, son 365 o 69 personas, creo que me dijo uno de ellos, que están atinadas dentro del hotel, comen, duermen y poquito más. sí. Casi no tienen interacción con los vecinos. Para los vecinos son unos extraños. Ahí vemos dos Eh, problemas, ¿no? Que es sí. lo que ha hecho tu gran análisis periodístico. Primero que ellos, por lo que tengo entendido, no tienen el derecho de poder trabajar legalmente, Ajá. ¿no? De momento no. De Era una, momento no tienen. era una de las cosas que Eso pedían, ya es justamente. un primer factor de la no integración con el resto, Ajá. porque trabajando vos estás proveyendo un servicio a otros, ¿no? Que te contratan, ya ahí tenés elementos de relacionamiento. Y segundo, estar encerrado en un hotel entre todos los migrantes que vinieron de esa parte del mundo, ¿no? Porque ya los labelizamos, los migrantes, pero uno puede ser que es de Marruecos, el otro de Senegal y el otro de Mali, bueno, los Exactamente, sí, migrantes sí, de sí. ahí, de ese Sí, sí. espacio. Yo creo que el Estado que los está cogiendo, en este caso España,
tiene que darle ciertas herramientas de integración, ¿no? Es como si vos vas a un colegio nuevo a los 15 años, ¿no? Te cambian de tu colegio de toda la vida, vas al nuevo. Y algo tiene que hacer el colegio. Sí. Entre... O sea, es en la condición de migrante, Ajá. es, me parece, el primer elemento y el elemento más importante a la hora de insertarse en una nueva comunidad es a través del trabajo. En general, cuando no está el trabajo en esos casos, Ujú. eh, empiezan los problemas. Vale. Y ahora Sí. cambiando de tema rotundamente, Vamos. pero que tiene relación, evidentemente. Siempre los temas tienen relación con lo que ocurrió en el Hotel Check-in de Blanes. ¿Cómo es que las personas poco les importa la verdad? Y lo que buscan siempre en todo lo que ocurre alrededor de su vida es encontrarse a sí mismos, reafirmar sus creencias preestablecidas. Es decir, esas personas tienen unos intereses que, como bien dices tú, que esto es algo que comentas tú y me parece muy interesante, que hablamos de migrantes, pero son personas concretas, particulares, con sus singularidades que deberíamos de conocer, ¿no? Y hablar de migrantes es como uniformalizar sus intenciones. ¿Cómo es que de estas personas se ha hablado, sobre todo en redes sociales, que esta gente estaba protestando y bloqueando la puerta del hotel? Que me costó mucho trabajo que me dejaran, porque tenía mucho miedo de que se tergiversara lo que ellos querían. Cuando lo conseguí me dijeron, mira, nosotros lo único que pedimos es que o nos devuelvan a nuestro país, si no nos dejan quedarnos, o si nos dejan quedarnos, que nos den las condiciones legales mínimas para poder valernos por nosotros mismos, es decir, poder buscar trabajo o poder formarnos. Y la pregunta es, Sí. o tu opinión, o no sé, cualquier aportación que puedas hacer, eh, ¿por qué a las personas les cuesta tanto separar su idea política, su ideología política, su opinión respecto a lo que haya que hacer con estas personas, con lo que efectivamente querían o dejaban de querer estas personas? O sea, muchas personas, sobre todo cuando subí el vídeo que hice a TikTok, los comentarios eran, pues quédatelos tú en tu casa, ¿no? Sí. Ese era el comentario era, pues quédatelos tú en tu casa, ¿no? Y yo, y el punto era, es que aunque yo no me los quisiera quedar en mi casa y aunque yo pensara que el gobierno tendría que rechazarlos, esto es independiente de la verdad. Y es que esta gente no quería más dinero y más comida. Claro, sí. Eh, Bueno, que, en que, inglés ahí el término le dicen bias confirmation, ¿no? ajá. Que todos buscamos una confirmación de mi propio sesgo ya producido. Creo que hay un doble juego. Primero, sobre la persona que consume los medios. Creo que hay una manera, no sé si es una falta de educación superior, ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo personal. En mi familia mucha gente piensa de una manera, digamos, más tradicional, se va a decir, y tiende a tener estas confirmaciones de sesgo cuando consume noticias, ¿no? Y yo soy uno de los únicos de mi familia que estudió humanidades, fui a la universidad y pude desconstruir la realidad y construir mi propia realidad. Ajá. Ahí hay un lado de que es un trabajo grande para alguien que nació en una familia con unas ideas, cambiarlas, ¿no? Entonces, por un lado, está entre los ciudadanos la no voluntad de querer cambiar de ideas. Y por otro lado está el fogonamiento que crean los medios, ¿no? En esta economía de la atención de los medios, de querer captar a primero que nada su base más sólida, ¿no? Y ellos, los medios y algunos periodistas, o más que nada los ejecutivos de estos medios que producen estos programas, intentan, digamos, crear contenido que tenga reacción ya preexistente en sus lectores. Claro, eso es claro. Entonces ahí hay un doble juego que la única manera de romperlo, me parece a mí, es a través de la comunicación misma y de lo que estás haciendo vos, que es de pasar esa línea y profundizar, ¿no? Exactamente, exactamente. Y que ese diálogo y comunicación esté separado de la intención de agradar al otro. Sí.
orientado a hacerle pensar, ¿no? Confrontarlo, etcétera. Yo creo que la respuesta no viene de la ciencia política porque la ciencia política es una herramienta para analizar la realidad política. La herramienta es la política, ¿no? O sea, lo que se estudia, que es la práctica, ¿no? De intereses, poderes, etc. Y yo creo que lo veo más que nada donde para mí hay futuro para respuestas a estas temáticas, es por un lado de la educación, y por el otro lado, la educación no formal, que sería, por ejemplo, el entretenimiento. Y yo me parece que eso tiene que estar ya inculcado desde tempranas edades, ¿no? No es lo mismo que vos, con un sesgo construido hace 15, 20 años, te enfrentes a una realidad, a que vos cuando te estás construyendo como individuo, cuando tenés, no sé, entre 5 y 15 años, te den ideas más abiertas, ¿no? Entonces, para mí ahí está la clave, como generar nuevas generaciones que vean realidades distintas y que no sea una realidad uniforme para ellos. Vale. Ahí está la Interesante. respuesta mía. Bueno, Alex nos comentó que no solo el diálogo es importante para poder un poco integrar a la relación con el otro, ese otro que es extranjero inmigrante en este caso, sino que también habría que hacer énfasis en la educación y pensar la política como una herramienta y no como una ciencia, según lo que nos explicó. Mi visión un poco integradora de todo esto viene desde la filosofía Hegel. Y es que la filosofía Hegel lo que nos enseña es que en el yo es intrínseco en nosotros y que por lo tanto la condición de subjetividad o de individuo es inseparable de esa integración de los demás, ¿no? Y la consecuencia directa de esto es que contra más ampliemos esa esfera del nosotros, esa esfera del otro, ¿no? Más grande y más ampliamos la esfera del yo, del individuo. Por lo tanto, básicamente la cuestión sí está en cambiar la educación, la política, etcétera, pero lo que hay fundamental a todo esto, que se mantiene por debajo, es la manera de entender la vida y las relaciones humanas. Y es una manera individualista, donde yo tengo intereses y el otro tiene intereses. Luego está la visión más relacional, que es hegeliana, que es entender que el yo y el nosotros son dos caras de la misma moneda, inseparables una de la otra. Y esa sería un poco la conclusión que podríamos sacar de todo esto.